Queridos hermanos, celebramos el que tradicionalmente se denomina como el Domingo de Pasión, inmediatamente anterior al Domingo de Ramos, con el que comenzaremos la Semana Santa. Y se denomina Domingo de Pasión porque ya se cierne, ¿verdad? Se cierne la pasión de nuestro Señor. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Jesús, estamos al final, justo antes de la última Pascua del Señor. Jesús ha predicado, ha realizado sus signos y ha recibido el rechazo. No ha sido acogido, sino que más bien ha sido señalado especialmente por las autoridades, y en ese contexto Jesús se ha retirado de nuevo a Galilea con sus discípulos. Recordamos el Evangelio del domingo pasado, la curación del ciego de nacimiento y cómo esto había vuelto a provocar las iras de los fariseos, de los judíos, señalándole porque hacía estos signos en sábado. Y en ese contexto enferma su buen amigo, Lázaro. Y le llega el recado, le llega el mensaje: tu amigo está enfermo. Y ese amigo podemos ser cada uno de nosotros, ¿verdad? De la misma manera le podrían decir a Jesús: Señor, este hermano, esta hermana, o si queréis lo podemos ampliar y podemos decir: Jesús, este mundo que ha salido de tus manos está enfermo, está necesitado. Hay muchos síntomas, vemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, muchos síntomas de enfermedad, de debilidad, de fragilidad, de desánimo, de oscuridad. Y nos podemos acercar al Señor a decirle: Señor, está enfermo, necesitamos que vengas. Y yo, cuando meditaba estas palabras, pensaba que me las podía atribuir a mí, ¿verdad? Señor, necesito que vengas a curar, a sanar. Y el Señor tiene sus tiempos y todo colabora para el bien de los que aman a Dios. Y por eso el Señor mismo dice: conviene que siga haciendo. Él permanece 2 días más en Galilea y después les dirá a los discípulos: me alegro de que esto haya sucedido así, de que Lázaro haya muerto para que se manifieste la gloria de Dios. Nosotros tenemos que confiar, estamos llamados a confiar en que el Señor viene a hacer su obra de salvación, a veces permitiendo situaciones y circunstancias que nos desconciertan, que nos descontrolan, ¿verdad?, y que nos hacen poner en juego nuestra fe. Señor, ¿por qué esto sucede así, no? Para la gloria de Dios, dice Jesús en el Evangelio. Hay muchos síntomas, muchas realidades en nuestra sociedad que seguramente nos desazonan, ¿verdad? En estos últimos días se está dando a conocer de un modo, si queréis, más público toda la situación que se está generando en la Iglesia en Alemania. Quien más, quien menos habrá escuchado del proceso sinodal que se ha realizado allí y que está provocando unas tensiones muy fuertes. Ya desde hace meses, desde la sede de Pedro, desde el Vaticano, desde los dicasterios, incluso por boca del Santo Padre Francisco, el Papa ha hecho unas declaraciones bastante llamativas, bastante fuertes sobre el sínodo en Alemania. Pero aún así ha seguido adelante con conclusiones y con propuestas
que tensionan muy fuertemente a la Iglesia, ¿no? Y si hablamos de la sociedad en su conjunto, pues no hace falta detallar demasiado la necesidad que tenemos de que el Señor venga a sanar, ¿verdad? Y el Señor, sabiendo lo que implica volver a Judea, acercarse a Jerusalén, nos desvela que es necesario que para que el mundo sane, es necesario que uno se entregue. Y por eso toma la decisión de volver a Jerusalén. Le dicen los discípulos: Maestro, te han querido apedrear. Y Jesús es consciente de lo que implica y de que es necesario que uno se entregue por la salvación del mundo. El mundo, tu mundo y el mío, y esas personas que quieres y que necesitan más luz de Dios y más presencia de Dios en su vida, no se pueden salvar sin que tú y yo nos entreguemos. Para que pueda haber redención, para que pueda haber salvación, hay que entregar la vida, no se puede guardar. Y los discípulos, que bien sabemos que tenían sus fragilidades, como nosotros tenemos las nuestras, pues responden con confianza y con audacia. Y vemos a Tomás, le llamamos el incrédulo, pero eran muchas otras cosas. Era un hombre creyente y un hombre entregado. Y dice: vamos también nosotros a morir con Cristo, a morir contigo. Es una buena indicación de cómo prepararnos para vivir las fiestas centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección. Vamos también nosotros contigo, Señor, a entregar la vida. Y entonces se realiza, se puede producir este milagro que escuchábamos en la primera lectura de un modo muy elocuente, muy valioso, muy esperanzador. El profeta nos dice que la visión, lo que está viendo Ezequiel es un montón de huesos muertos, de huesos. La muerte ha completado su obra y ha llevado a los seres vivos al sepulcro. Y dice el profeta Ezequiel, inspirado por Dios: yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos. Os daré mi espíritu, y viviréis. ¿Cuántas personas conocemos, quizá nosotros entre ellas, que experimentamos la muerte? No me refiero en este caso a la muerte física, ¿verdad? ¿Cuántas personas mortecinas? ¿Cuántos zombies, muertos vivientes? ¿Y cómo? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando el Señor envía su Espíritu? Yo muchas veces comparto con vosotros testimonios que el Señor me permite ver siendo testigo, ¿no? Ayer mismo participaba en las confesiones, en algún retiro, personas que hacía 50 años que no se confesaban y que lloran como niños, de la alegría. Y después de la confesión están exactamente igual de sanos o de enfermos biológicamente hablando, pero han recibido una vida nueva. Pero para eso hace falta tener fe. Jesús se acerca, Marta y María le dirigen una frase que a lo mejor nosotros también le hemos dirigido al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si tú estuvieras aquí, esto no habría pasado, esto no estaría pasando. Y la cuestión es si tú y yo nos abrimos con fe a que el Señor pueda resucitar, a que el Señor pueda resucitarnos, a que el Señor pueda dar ese espíritu de vida, a que el Señor pueda
acabar con esa dominación de la carne en nosotros, decía San Pablo en la segunda lectura. Cuántas ataduras, cuántas esclavitudes, cuántas tristezas, cuántas depresiones, cuántas angustias, cuántas ansiedades, cuántos, no me acuerdo ya cómo se llaman, me estoy familiarizando con el nombre de medicamentos, de pastillas que tomamos para quitar esto o aquello, que por cierto, bendito sea Dios que exista, pero que sepamos que lo que necesita tu alma y la mía no es estar químicamente sostenidos, sino espiritualmente renovados. Y Jesús, en esta frase fuerte, que para mí tiene una resonancia muy grande, porque es la frase que más me acompañó hace 3 años en estas fechas, en el Hospital de Valdemoro, en la residencia de Casa Quinta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Creemos esto, hermanos? ¿Tienes esta fe? ¿Tenemos esta fe nosotros en el Señor? Porque si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Son palabras del Señor. Y se produjeron en Lázaro, lo cual provocó un auténtico terremoto, porque habían ido cientos de personas a dar el pésame a las hermanas de Lázaro. Estaba muy cerca de Jerusalén, lo había visto mucha gente. De hecho, dice el Evangelio de San Juan que este milagro es el que desencadena ya definitivamente la decisión de los judíos de acabar con Jesús, porque muchos creían en él por este milagro. Por cierto, unos versículos más adelante dirán: y también acabaremos con Lázaro, porque es un testigo de la victoria de Jesucristo, de que Jesús es el Mesías. Decía, y con esto termino, decía el Evangelio tan hermoso que hemos proclamado en uno de los momentos: el Maestro está ahí y te llama. Se lo decía Marta a María y nos lo dice a nosotros. Jesús está aquí, está a las puertas y te llama. Y si le dejas, verás la gloria de Dios en ti y en los tuyos, porque si entra la luz en ti, llegará a los tuyos. Si quieres que la luz llegue a este hijo que tanto quieres, a este esposo, a este amigo, a este enemigo, arde. Deja que el Espíritu Santo reavive tus huesos muertos y que Él insufle su espíritu. Si crees, verás la gloria de Dios, hermano. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, el Señor renovará la Iglesia. Esta Iglesia, en algunos sentidos, mortecina, que ha perdido la fe en que Cristo resucitado resucita. Vamos a pedirle esta gracia en estas puertas de la Semana Grande, sabiendo que para que esto suceda tenemos que tener fe y ir con Jesús también a Jerusalén, a morir con Él, entregar la vida con Él para que Él la pueda resucitar. Si nos la guardamos, no podrá hacer este signo, esta obra, este milagro en nosotros. Que María, que siempre auxilia, que siempre ayuda, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nos abra las puertas del corazón para que creamos y podamos ver la gloria de Dios. Que así sea.